Buenas noches a todos. En nombre del Patronato 10 de noviembre de la Heroica Villa de los Santos, el saludo afectuoso. Les damos la bienvenida a este evento que organiza esta organización, que hace esta organización y que mediante el cual se saluda al bicentenario del Grito Santeño. Continuamos con una labor de hace más de 2 años realizando actividades. Nuestro saludo en nombre de el señor presidente del patronato, Aris Calderón, y de los demás miembros de la organización. Hoy contamos aquí con una importante empresa de nuestra comunidad, la refresquería Jonel, que ha querido hacerse partícipe precisamente de estas actividades. Les dejo inmediatamente con uno de ellos para que dé inicio al programa del día de hoy. Una vez finalice esta participación de los amigos de la refresquería Jonel, entonces pasamos a la conferencia a cargo de Antonio Pinzón del Castillo sobre la iglesia madre de Azuero, la iglesia de San Atanasio. Adelante los amigos de Jonel. Buenas noches. Parte de la refresquería Jonel, el señor Juan B. Cedeño, conocido como Johnny, la señora Nelly Edith Cedeño, los fundadores de esta empresa, mi persona como administradora del negocio desde el 2018, en apoyo de mi esposo, el ingeniero Luis Cedeño. Vamos a dar el agradecimiento por habernos tomado en cuenta por tan importante actividad que se está realizando para este recibimiento de los 2 años de independencia. Pues como un buen santeño también queremos invitar a todos los santeños al buen uso de nuestra bandera, la bandera de la provincia de Los Santos. Muchas veces nos llenamos de imaginación y empezamos a cambiar nuestra bandera. Pues nuestra bandera es sus 3 colores sin ni un arreglo ni adornos sobre ella. Así que pues invitamos a los santeños a dar un buen esa bandera y nuevamente agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para esta actividad. Sin más. Bueno, sí, ahora buenas noches, vamos a compartir un pequeño video que hemos realizado, bueno, con parte de la reseña, bueno, que ya Edilma ya ha adelantado. Y bueno, espero que les guste el video que le hemos esta noche. Refresquería Jonel, fundada en 1986 por doña Nelly Pérez de Cedeño y el profesor Juan Bautista Cedeño, conocido como Johnny. De allí nace el reconocido nombre Jonel. Desde aquel entonces, ofreciendo las mejores malteadas del área. Hoy en día, administrada por Magíster Edilma Castillo y su esposo, el ingeniero Luis Cedeño, los cuales siguen manteniendo el legado y prestigio de esta reconocida refresquería. Ubicados estratégicamente frente al Parque Simón Bolívar, a un costado de la Alcaldía Municipal de Los Santos, con terraza al aire libre para que disfrutes de un momento cómodo y agradable en familia, deleitando nuestro variado menú. Ofrecemos para ti desayunos con los mejores acompañamientos, chichas naturales y tradicionales, malteadas, menú diario como emparedados y hamburguesas. No pueden faltar los dulces tradicionales de nuestro pueblo. Por nuestra estratégica ubicación, puedes disfrutar de diferentes actividades festivas desarrolladas en el casco antiguo de la villa, como son carnavales, Santa, desfiles patrios, Semana del Campesino y el Corpus Christi.
Corpus Christi como una de las fiestas más importantes de nuestro pueblo, donde nuestra fundadora, doña Nelly Pérez de Cedeño, forma parte esencial de esta festividad, la encargada por años de colocar la cruz bendecida en el Cuarteo del Sol. Ven y disfruta de lo tradicional, solo en Refresquería Yonet. Bueno, eso fue parte de lo que es Refresquería Yonel. Aparte, pues me gustaría comentarles también que dentro de la estructura esta, que data de más de 100 años, se encuentra la lápida del coronel, quien luchó desde los años 1821 en las guerras independentistas de Panamá de España. La lápida se encuentra aquí dentro de este edificio. Ahí está, profesor. Entonces ya como que usted continúe con la presentación del licenciado Antonio Pinzón del Castillo. Creo que no tiene la conferencia de la noche. Muy bien, entonces vamos a continuar con el programa del día de hoy. Agradecemos a los amigos de la Refresquería Yonel por esa excelente exposición que hicieron precisamente de una empresa que nos llena a todo de orgullo, ¿no? Bien ubicada, bien centrada, con una historia importante y también con un aporte de familia, de raizales de esta península. Así que les damos las gracias, a menos que quieran añadir algo al final. Si no, entonces pasamos al siguiente punto. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Entonces vamos a continuar. También esta noche, como siempre es costumbre en los eventos que organiza el patronato, hay una conferencia, es una mancuerna entre las empresas de nuestra zona y aquellas temáticas que sentimos que son importantes en la conmemoración del bicentenario del Grito Santeño y el bicentenario también naturalmente de nuestra separación de, eh, de Panamá, de España. Y para el día de hoy, pues se ha escogido a un expositor que va a disertar sobre una importante tema. A veces uno pasa por el templo de San Atanasio y no está muy claro en algunas ocasiones de todo lo que esto representa. Así que vamos a escuchar la disertación que se llama San Atanasio, Iglesia Madre de Azuero. Adelante.
¿Se escucha? Ya está bien, ahora sí. Perfecto. Como les decía, muy buenas noches. Para mí es un grato placer poder compartir con ustedes y felicitar a la empresa que auspicia esta, esta noche, pues esta reunión que tenemos y esta conferencia en la refresquería Jonel, que es un punto de encuentro o más bien una parada obligatoria en la Villa de Los Santos, como se mencionó, por su aporte económico y cultural también, ¿por qué no?, al engrandecimiento de nuestro pueblo. Yo quiero conversarles un poco o de lo que va a tratar la conferencia, como dijo el profesor Pinzón, es sobre nuestro templo, que es el templo dedicado a San Atanasio, eh, el cual resumo como la madre o el templo madre de Azuero. Para ello voy a presentarles una serie de diapositivas en las cuales iremos hilvanando parte de los matices que quiero compartirles a nivel histórico, datos históricos importantes, así como de su arquitectura, entrando pues un poquito en lo que es mi especialidad. Así que vamos a compartir pantalla. Bien, aquí con esta preciosa imagen enmarcada por el follaje, comenzamos esta disertación con grato placer, como bien dije anteriormente, y que hemos denominado así, Templo de San Atanasio, Iglesia Madre de Azuero. Cuando hablamos de este templo, tenemos que ceñirnos a detalles muy interesantes, como la magnificencia y la magnitud del mismo, tomando en cuenta que hasta la fecha se puede considerar que nuestro templo colonial, parroquial, es el que mayor dimensiones tiene todavía en la región de Azuero. Esto da una impresión clara de la importancia del mismo a través de los años y en toda la historia peninsular. Entonces, para ello tenemos que ahondar en ciertos temas desde la época en que la zona era llamada el Curato de los Santos hasta el siglo XIX, que es, y ya entrando el siglo XX, en los albores del siglo XX, que es la época en que la iglesia de la Villa de los Santos va a ejercer una influencia muy grande en distintos niveles, sobre todo religioso, en la zona. Cosa que es buena destacar, más hoy en día que se conmemora el corazón de Jesús y que es forma parte de las fiestas tradicionales o del ciclo del Corpus Christi en esta heroica ciudad, muy vinculado a lo sacroprofano y a las tradiciones sacroprofanas de la Villa de los Santos. Entonces, Don Antonio, disculpe, ¿sí? no se ve la imagen, por favor. ¿No se ve? Vamos a parar, vamos a compartir pantalla nuevamente, ¿sí? Me informa. ¿Ahora sí? ¿Se observa? Sí se observa. ¿Sí? Sí Ok. se observa. Muchas gracias. Entonces, dos cosas importantes. Como les mencionaba, la hegemonía de la Villa de los Santos y esos 346 o 40 y tantos años donde la misma ejerció no solamente control religioso, sino político, económico y también cultural. Para ello vamos a ahondar un poco en las siguientes diapositivas, donde les quiero compartir puntos interesantes, fechas históricas que van demarcando la cronología de la importancia de esta iglesia, desde donde va a surgir la evangelización
de toda la península y la cual se va a convertir en una referencia indudable de la religión en la zona. Empezamos con esta fecha, el 2 de agosto de 1569, incluso antes de la fundación de la Villa de los Santos. Textualmente, fecha en que el virrey del Perú, don Francisco de Toledo, comunica al obispo que han sido nombrados 2 religiosos para los pueblos de Parita y Cubitá, que originalmente eran reductos indígenas. Y se solicita al obispo que les dé licencia para ejercer el oficio de curas. Esto es, digamos, un preámbulo de la aparición de la religión en la zona, concretamente porque sabemos de antemano que Cubitá fue una reducción indígena que estuvo por estas zonas. No quiere decir que en la Villa de los Santos, ni lo que hoy es actualmente Chitré, sino en algún lugar de estas jurisdicciones. Y esto nos indica claramente que desde ese entonces hubo un propósito de empezar el tema de la evangelización en la zona. Importantísimo el 1 de noviembre de 1569, que es la fundación, sin lugar a dudas, de la Villa de los Santos, que no fue una fundación dictada por la corona española, sino por 18 cabezas de familia españoles provenientes de Natá de los Caballeros, que decidieron ampliar horizontes para una zona más fértil, más de llanerías, y esto también nos da a su vez una pista de los orígenes un tanto autonómicos, por llamarlo de alguna forma, de la Villa de los Santos, y esos aires de rebeldía que desde su génesis tiene este antiquísimo poblado. Este poblado, con esta fundación y con los años, va a ir desplazando, aunque va a quedar perteneciendo a la alcaldía, a lo que en aquella época se llamaba la Alcaldía Mayor de Natá, y que a nivel religioso acá se denominó como el Curato de los Santos, tal como les dije previamente, va a ejercer un control sobre la zona y va a desplazar tempranamente, ya en el siglo XVII, a Natá de los Caballeros. Esto precisamente lo va a reflejar posteriormente la construcción, de una iglesia monumental que hasta el día de hoy impresiona nada más de entrar y observar sus 5 naves, sus preciosos retablos, así como otros elementos arquitectónicos, los cuales entraremos después. Aquí observamos una imagen de este maravilloso templo de nuestro colonial poblado, que a excepción de la mitad superior de su torre, debido a que la misma, eso vamos a saltar de un par de siglos, la parte superior de la torre es producto de la ingeniería y la arquitectura de principios del siglo XX, ya que la misma sucumbió ante unos temblores de la primera década, de las primeras décadas del 10 del siglo XX. El resto de la iglesia es toda así naturalmente de factura colonial. Pero entonces continuamos con otra fecha interesantísima, que es en 1573, un 10 de noviembre, casualmente, porque todo este tema político y religioso está entrelazado. Y es en esta fecha donde la Real Audiencia reconoce formalmente la fundación de los santos, de lo que todavía se conocía como el Pueblo Nuevo o Nuevo Pueblo de los Santos, y se le concede debido al conflicto con Natá de los Caballeros, que tenía un reclamo al respecto por haber sido esta fundación, por haberse dado esta fundación sin el permiso de las autoridades natariegas. Finalmente, el 10 de noviembre, coincidencialmente, pero de 1573, se concede el título de villa. Villa, que no es más que un término que se refiere a la jurisdicción.
como lo es ciudad, no es un término inferior al de ciudad, y con lo cual trató de zanjarse el problema con Natá al dársele a la villa un rango menor que el de ciudad. Pero este tema nos va a explicar o nos va a dar luces de por qué la villa entonces empieza a tomar un protagonismo. Y vemos entonces como en 1585 el procurador santeño Pedro de Salinas aduce las precarias condiciones del primer templo. ¿Por qué primer templo? Porque el templo a San Atanasio, como lo conocemos en la actualidad, no era así. Originalmente debió de haber sido construido con un tipo de quincha, bajareque, con tal vez techumbre de tejas, quién sabe, y hasta de paja, porque las condiciones iniciales de todas las fundaciones en la zona, que no fueron, como ya mencioné previamente, por orden de la corona española, que fueron a expensas y que más bien no fueron, por decirlo de alguna manera, fortuitas. Obviamente los poblados no iban a contar con grandes infraestructuras. Pero aquí esto nos dice que, como les mencioné, este procurador santeño, que era una autoridad, aduce las precarias condiciones físicas del primer templo, que según referencias fue dedicado en 1650 aproximadamente a Nuestra Señora de la Concepción y como patrono a San Atanasio. Continuamos con una fecha bastante seguida, el 8 de diciembre de 1588, que es cuando en la fecha la Real Audiencia dicta los procedimientos para la construcción de la iglesia de la villa. Esto nos lo mencionan los archivos generales de Indias en su sección de Panamá, gracias a diversas bibliografías existentes de personajes como el doctor Osorio, el doctor Arjona, etcétera, el profesor Arjona, que nos han brindado luces gracias a sus investigaciones sobre todo este tema, y gracias a los cuales, entre otros, podemos hacer esta disertación esta noche, ¿no? Tenemos que en 1619, concretamente el 26 de julio, hay un personaje interesante que es el oidor jubilado de la Audiencia de Panamá, don Alonso de Maldonado Coronado, emite una carta al rey, leo textualmente, en la que recomienda y ensalza al cura Amaro Flores de Gamboa, quien para aquellas calendas es sacerdote en la Villa de los Santos. Describa esta como una población, ubicada a 40 leguas de Ciudad de Panamá. Al encontrarse residiendo transitoriamente en dicho sitio, se queja de la falta de médicos y medicinas en la zona. Aunque parezca algo que no tenga que ver directamente con la iglesia, el hecho de que sea un sacerdote ya nos da esa visión de que habían clérigos en la zona establecidos por X o Y motivo, fuera eclesiástico o no, en la Villa de los Santos, y eso es un punto muy interesante porque son pequeños detalles históricos que nos han ayudado a reconstruir la historia de nuestro templo. Entonces, 1625, don Pedro de Villarreal y Guerrero es nombrado alcalde ordinario de la Villa de los Santos y regidor perpetuo y mayordomo de la fábrica de San Atanasio. Ese tema, esa palabra, ese conjunto de palabras, mayordomo de la fábrica de San Atanasio, no es más que una persona pues encargada de velar por los distintos bienes, entre otras cuestiones, de la construcción de la iglesia. Esto es muy interesante, porque si bien vemos que la portada se remata en una de las fechas que voy a decir en unas diapositivas más adelante, no quiere decir, no podemos comprobar que se haya empezado a construir directamente en el siglo XVII, pero sí tenemos grandes luces. Incluso las catedrales europeas tardaban más de 100 años en construirse. Entonces, ¿qué nos hace pensar
que en una zona de llanerías como esta, que era carente de productos auríferos o argénteos, es decir, de oro y plata, como zonas como México y Perú, que gozaban de estos privilegios de la naturaleza, por decirlo así, y que a su vez permitían las construcciones más rápidas de edificaciones eclesiásticas y civiles. Eso nos lleva a hilvanar la idea de que la construcción del templo, dadas las dimensiones que tiene, debió de haber sido paulatina. Este nombre es muy interesante y, como les mencionaba, es una hipótesis lo que voy a contarles a continuación, porque no hay nada fáctico, no hay nada que no los pueda comprobar, pero hay elementos arquitectónicos, porque la iglesia de San Atanasio tiene dos estilos, el barroco y el mudéjar. En ellos vamos a ahondar posteriormente. Pero es muy interesante que este señor, que es oriundo de una población en el centro de España, que es Almodóvar del Campo, en la actual provincia de Ciudad Real, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, haya llegado a esta zona y hayan estas pistas, se nos diga que es mayordomo de la fábrica de San Atanasio, alcalde ordinario, regidor perpetuo, una persona importante. Además, era dueño de una parte de las minas de Tabarabá en la Concepción, que forma parte de la antigua mina de la Concepción en Veragua, poseedor de más de 150 esclavos. Eso nos da una idea del poder económico de este personaje, sumado a sus orígenes, y con ello podemos aducir que tal vez tuvo algo él que ver en la introducción de artes como el mudéjar, que en su zona de origen es donde más floreció en España, y coincidencialmente en su pueblo natal es donde está el artesonado en una sola pieza más grande de España. Pero cuando entre un poquito en la parte arquitectónica, voy a seguirles comentando sobre este señor. Aquí vemos parte precisamente de ese artesonado del que les hablaba, que no es más que una estructura que posee diversa, que se ubica en las dos aguas del techo para tapar la misma. Un diseño, un recurso arquitectónico más que nada estético, y que a su vez denota que la población, o en este caso la iglesia, contaba entonces con ciertos recursos. Y ahí vemos casualmente algo que sería un tema de investigación, esta fecha donde por mala suerte el número que falta es el número del siglo, está el 1, 4 y 6. Si supiéramos qué número es el que falta, podríamos discernir con mayor precisión los orígenes del mismo. Pero como sabemos, en toda construcción, toda casa se construye, toda estructura de la casa, las paredes y la techumbre, se construye primero antes de empezar con lo que ahora en nuestros tiempos llamamos la obra muerta, que en el caso de la iglesia serían los retablos, etcétera. Entonces, si el arco toral data de 1733, es interesante. Esto podría ser 1646 o tal vez 1746, pero eso es objeto de otra investigación. Continuamos con otra fecha, para habernos saltado un poco, 1633, 27 de enero. En la fecha documentos reposan en el archivo de Indias, dejan constancia de una solicitud de la villa para fundar un convento de monjes recoletos de la Orden de San Agustín. También dato brindado por el Archivo General de Indias en las secciones de Panamá. Esto nos indica la presencia de órdenes religiosas, o al menos el deseo que había de contar con más apoyo eclesiástico y a nivel de clero en la iglesia de la Villa de los Santos. 1686. La iglesia siempre ha estado vinculada con otros temas. En la época colonial, incluso sus fuertes y anchas paredes se utilizaban en algunos casos como resguardo. Podemos ver
más concretamente iglesias como la de Portobelo. Pero en el caso de la villa vemos que en esa fecha, 12 de junio de 1686, es atacada por el pirata Townley, quien luego de saquear el poblado exige rescate en pago por la devolución de prisioneros. Los mismos se niegan y al negarse, pues las autoridades procede este pirata a decapitar a alguno de sus rehenes. Se sabe o se cuenta que la iglesia pues sirvió de sitio de resguardo para estos personajes que en la época formaban parte del poblado, ¿no? Para los pobladores. 1691. Vamos teniendo entonces algunas ideas más claras de la villa y cómo se conforma. Y, por ejemplo, este obispo, que es don Diego Ladrón de Guevara, en Carta al Rey, describe la dispersión rural santeña. Pocos años después de la toma por el pirata Morgan, en caso de la ciudad de Panamá, y del ataque a la Villa de los Santos por Townley. Anota el obispo: en la Villa de los Santos de la alcaldía mayor de esta provincia de Panamá, donde viven muchas familias de españoles derramados por los campos en una chozuela de paja que llaman bohíos, desnudos, sin camas, ni más comida que plátanos verdes que les sirven de pan, unas malas cenizas de vaca y leche que sacan de ellas para estar ociosos huyendo del trabajo. Con lo cual, y por las distancias en que se hallan, dejan de oír misa los días festivos, se están sin doctrina cristiana y mueren sin sacramentos, en especial los inviernos, donde los ríos son invadeables. Todos estos reportes de visitas de obispos, igual de otros que también van a hablar sobre la villa, como algún otro que describe que la villa tiene 2 calles largas, está compuesta por 2 calles largas y otra que tira hacia la mar, nos dan una radiografía no solamente de la iglesia, sino del pueblo y sobre todo de las carencias de fe que habían en la época y que naturalmente se han tratado en todos los tiempos de ir subsanando de parte de los clérigos y demás. Entonces, saltamos al siglo XVIII, 1729, donde el obispo don Agustín Rodríguez Delgado, en visita a la jurisdicción de la Villa de los Santos, se queja de que la mayoría de los habitantes de la región viven dispersos por los campos y sin ningún tipo de práctica religiosa. No es que esto sea malo, sino que, como les mencionaba, nos muestra algunas de las impresiones, a veces un poco crudas, que daban estos obispos y sus emisarios en sus respectivas visitas. 1752. Antes de esto, quiero mencionar que, aprovechando el tema del Corpus Christi, que está en boga, hay datos de, por ejemplo, las cofradías, que eran estas organizaciones de personas, de fieles y devotos en torno a un santo o a la veneración de, por ejemplo, el Santísimo Sacramento. Surgen cofradías como la del Santísimo Sacramento y la Limpia y Pura Concepción de María, que van a estar presentes a inicios del siglo XVIII, y nos van a dar pistas claras, por ejemplo, de la celebración del Corpus Christi, porque el Santísimo, pues esta cofradía, al venerar al cuerpo y la sangre de Cristo, naturalmente tenía que ser la que estuviese relacionada con la celebración de esta fecha tan importante para los santeños a lo largo de toda la existencia y la cronología de nuestro pueblo. Pero en base a eso vemos otro dato interesante, que es 1752, cuando se da la apertura del libro de bautizos. Hay otros libros como, por ejemplo, como les dije, el de la Cofradía del Santísimo Sacramento, que nos habla de que se hacían transcripciones. Parte del mismo era que contenía la estructuración de la cofradía,
era una copia de otro libro del siglo XVII que estaba en muy mal estado. Allí vemos la cooperación siempre importante de la iglesia y que en el caso de la villa es indiscutiblemente interesante y magnánima, ¿por qué no decirlo así?, a la historia de la zona, no solamente con libros de bautismo, de matrimonios, de defunciones, estos archivos parroquiales que muchos de los cuales perviven desafortunadamente añosos y por esa misma causa en mal estado, esperando que se pueda dar la restauración de los mismos cuando todavía esté a tiempo y dando esa luz del aporte indiscutible de la iglesia a estos menesteres. 1760. Tenemos que estos archivos parroquiales, que son una joya indiscutible, nos da la fecha, por ejemplo, de personajes importantísimos. Como les dije, no solamente es hablar de la iglesia, sino hacer matices de todas las aristas en que la iglesia tiene o trastoca a la sociedad. Y en este caso, el tema del 10 de noviembre, con uno de los próceres más importantes del mismo, que es don Segundo de Villarreal, que es bautizado, que nace en esta fecha y es bautizado, cosa que consta en estos archivos parroquiales, en este primer libro que ha llegado hasta nuestros días, y que nos dice que fue bautizado con el nombre de Segundo Joseph de la Encarnación de Villarreal Rivera. También vamos a encontrar en este aporte eclesiástico no solamente información sobre don Segundo de Villarreal, sino nacimientos, defunciones, matrimonios, etcétera, que han sido de gran ayuda para que personajes como el profesor Manuel Moreno Arosemena, el profesor Arjona, Beto Arjona, entre otros, hayan podido traer a nosotros información indispensable para la historiografía de la Villa de los Santos. Pues sabemos que esto es importante, pues un pueblo que no conoce su historia pierde la conciencia de su destino. En 1774 tenemos algo muy interesante que es el padrón electoral que se registra en esa fecha. Trabajo que ha sido muy bien documentado por el profesor Alberto Arjona Osorio y que nos brinda una vez más detalles muy interesantes, como por ejemplo en la visita pastoral que el clérigo Domingo Sánchez Iradi realizó a la zona, al curato, por mandato expreso del obispo Francisco de los Ríos Armengol, nos da los nombres, algo muy o algo clave para ahondar más en el tema de los curas que estaban asentados en la zona. La iglesia de la Villa de los Santos tuvo tanta importancia que en alguna época, jurisdiccionalmente hablando, llegó a controlar áreas tan lejanas como Alange, en la actual provincia de Chiriquí, cosa que con el tiempo, pues naturalmente se van a ir dando o se van a ir escindiendo en otras parroquias, pero esto nos brinda esa idea de cuán importante era nuestra parroquia y nuestra iglesia en sí, con estos personajes que estuvieron diseminados esparciendo la fe por la zona. Llámese Manuel de Villarreal y Guerrero, Manuel Antonio Prendis Pinillos, Atanasio del Castillo, José Navallo del Castillo, José Joaquín Casamayor, Manuel Sixto Calvo, Juan José Guisado, Ignacio de Alderete, Juan de Dios Gómez, Manuel Antonio González de Villalaz, Andrés Joseph de las Heras y Tesada, Nicolás Romero de los Ríos, concretamente en Pocrí, Jacinto Correa,
Fermín del Barrio, Joseph Antonio Trejo, en lo que en aquella época eran ermitas que estaban supeditadas a el poder eclesiástico de la villa. Algunas de las cofradías que, como les dije, eran organizaciones religiosas en torno a un santo o a una advocación mariana, y que se encargaban de celebrar las fiestas y llevar a cabo, de administrar propiedades y otras cuestiones en torno a esta devoción. Tenemos, por ejemplo, ya extintas, desafortunadamente, la de Santísimo Sacramento, la de Nuestra Señora de la Concepción, la limpia y pura Concepción de María, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Candelaria, estaba creo que la de las Mercedes, si mal no recuerdo, los Reyes, el Santo Cristo, las Ánimas del Purgatorio, San Atanasio, naturalmente por ser el patrón, San Antonio, etc. Y llegamos entonces a la culminación de la fachada, como les comentaba previamente. Estas letras, esta sentencia que se encuentra en el pórtico de tres puertas del templo dedicado a San Atanasio, y que reza de la siguiente forma: se remató esta portada siendo vicario el señor don Joaquín de Villarán y mayordomo don José Escolar. Como les dije, esto es cuando se culmina. No quiere decir que el templo se realizó o se construyó en 1782, sino cuando se le coloca, por decirlo coloquialmente, la cereza al pastel. Pero definitivamente la construcción de este templo debió de haber tomado varias décadas, si no aproximadamente un siglo. Vemos saltando en el tiempo, 10 de noviembre de 1821, fecha en que, como sabemos, que nos reúne en este patronato, es donde se proclama el magnánimo grito de independencia de la Villa de los Santos. Y aterrizamos aquí, en este punto, porque la participación del presbítero José María Correoso y Catalán va a ser indudablemente importante para el desarrollo del movimiento, y en ello vemos la inmersión de la iglesia en el movimiento independentista, y a través pues de este personaje, de este prócer de nuestra independencia, que en este año del bicentenario es importante reconocer por su plausible labor en la consecución del grito libertario santeño. Vamos entonces a saltar unas décadas más, al 8 de septiembre de 1884, cuando en la iglesia parroquial de San Atanasio, se instala la Sociedad de Beneficencia, la cual tuvo entre sus responsabilidades la dirección del Hospital San Juan de Dios, institución que existió en la aludida población santeña y que a través de otros cimientos y de otros terrenos sigue perpetuándose en nuestra zona, ¿no? Naturalmente, por esa devoción al santo de los enfermos y los desposeídos, el San Juan de Dios, que se establece en la zona, el santo granadino de origen portugués, que va a dejar una senda que va a abrir el camino también para otros asuntos de fe que vamos a tratar posteriormente, justamente en esta diapositiva, que es en el tema que estamos tratando, el nacimiento el 28 de mayo, algo indiscutible y que no se puede dejar de mencionar, 28 de mayo de 1887. Cuando nace la niña Anita del hogar conformado por Manuel Balbino Moreno y Ana María del Castillo o Castillo de Moreno, que nacen en la población, concretamente, pero de Macaracas, pero que, como sabemos, sus padres eran oriundos de la zona, y por tema de una peste que se desarrollaba
en aquellas calendas, se trasladaron a dicha población donde la hoy sierva de Dios nace y luego se traslada a su pueblo natal, al pueblo de sus padres, donde empieza pues una vida de devoción y dedicada precisamente a el socorro de enfermos, de desposeídos, en fiestas, por ejemplo, como la celebración de San Juan de Dios, a la organización de la Semana Santa. Es de gran importancia mencionar su devoción a la Santísima Virgen, y la misma fallece en este pueblo natal de la Villa de los Santos el 11 de noviembre de 1977. La niña Anita Ana María Moreno del Castillo descansa, sus restos descansan en este templo parroquial. Sus restos han sido trasladados a un mausoleo, y entonces es loable mencionar no solamente su labor, sino su significado, porque no es casual que justamente el perfume de la santidad embriague al poblado de la Villa de los Santos y a su vetusta iglesia. Hay toda una labor pastoral previa, no solamente de los antepasados de la niña Anita, sino de una población que tuvo una raigambre colonial, es decir, una gran importancia en distintos niveles y sobre todo el eclesiástico. Vemos cómo el tema del Corpus Christi y la evangelización de la zona tiene orígenes y tiene su mayor vistosidad justamente en la Villa de los Santos. Entonces, como les decía, no es casual, no es un tema casual que la santidad aflore justo en este pueblo y a través de una figura importantísima que esperamos que algún día ascienda a los altares, como la niña Anita. Saltamos entonces a otra parte, 1905, entre las tantas labores y temas en que la iglesia ha tenido injerencia, vemos la aparición de los hermanos cristianos de La Salle. Era un grupo de sacerdotes que a inicios de la era republicana desempeñan un papel importante en la enseñanza de las primeras letras. Estos fundadores de la comunidad religiosa tuvieron entre sus hermanos al hermano Elisario Antonio, José Manuel y Gerásimo. Luego arriban otros como Aquila Simón, Eduardo, Argimiro, José, Enrique María, Aponal Bernardo Ircicio Mario. Entonces, vemos cómo el sacerdocio y el tema eclesiástico desde la iglesia y desde las diversas congregaciones, o por ejemplo, este tipo de personajes van luego a influenciar en otros aspectos culturales, como por ejemplo la creación en el año 1921, en la conmemoración del centenario del 10 de noviembre, que en aquella época se celebraba erróneamente el 13, el hermano Germán Pablo va a hacer un diseño de el que hasta la fecha es el escudo de la Villa de los Santos, y que hoy es también pues el escudo del distrito. 1913, vemos una imagen un poco difusa obtenida del libro azul de Panamá, de la región, que se ve sacudida por un fuerte temblor de tierra, y entre otros daños físicos, como le mencioné, está la parte superior de la torre de la iglesia de San Atanasio, cosa de la que hablé un poquito al principio de esta conferencia. Año 1962, la creación de la diócesis de Chitré. A mi juicio, una fecha, el 21 de julio de 1962, muy interesante por un lado,
importante por otro y de claros oscuros para la iglesia de la villa. Y hay que decirlo porque si hacemos honor a la historia de la villa y a su importancia, la villa debió ser la sede de la diócesis. Naturalmente, bueno, han pasado los años, los rumbos fueron otros por diversos motivos que son harina de otro costal, pero en honor a la historia, en honor a la importancia de la iglesia de San Atanasio, a su labor, al haber llevado a cuestas la labor evangelizadora más difícil durante los siglos anteriores, esto debió de haber sido, correspondido a la iglesia de la villa. Y es muy interesante el tema, porque ya que esto es muy difícil de cambiar, pueden darse otras cosas, como por ejemplo, nada más para tirar la idea al viento, que ya se ha comentado entre otros círculos, el templo a San Atanasio cumple con requisitos para que se hagan las gestiones posteriores, que se ha nombrado como basílica menor. Hay dos formas en concreto. Uno, porque haya una gran feligresía, y dos, porque se dé algún fenómeno religioso interesante y a su vez otros puntos que ayuden a engrandecer la importancia de este asiento religioso. Por eso es que sería interesante, ya que pues la diócesis no fue para la iglesia que tenía que haber sido, que es la realidad histórica, al menos se haga la gestión para que se le dé esa dignidad de basílica menor que merece por toda su historia, por toda su importancia y por su influencia, no solamente en la cronología, en la historiografía santeña, sino para toda la región de Azuero e inclusive para el país, y por ser una joya colonial que no solamente cuenta con una historia interesante o vasta, sino que a su vez alberga los restos de una sierva de Dios camino a la beatificación, camino a los altares. Justamente, como les mencioné, está la causa de beatificación de la niña Anita, y esto es un motivo de bastante peso para la idea que les mencioné anteriormente. Vemos aquí una foto de principios del siglo XX, donde se observa el retablo mayor. Aquí quiero conversarles un poquito sobre la arquitectura, que es de estilo barroco. De estilo barroco, con columnas salomónicas, con distintos cuerpos y calles. Es muy... tiene una profusión de vegetación. Vemos los distintos nichos que se observan y que indudablemente es una joya incomparable para nuestra nación. A su vez, como celebraciones de gran importancia para toda la región y para el país, como el Corpus Christi, que ya hemos mencionado y en el cual estamos inmersos en este ciclo, hoy día del Sagrado Corazón de Jesús. Vemos una imagen de aproximadamente 1920 de la calle José Ballarino Jiménez, antigua carrera o calle de los curas, y al fondo vemos la torre de la iglesia. Aquí vemos también una procesión eucarística de las calles de la villa, y se observa el estandarte propio del Santísimo. Otras imágenes características de estas celebraciones ya mencionadas, y a su vez también la Semana Santa, de orígenes indiscutiblemente andaluces castellanos,
tal vez la Semana Santa más autóctona en toda la región de Azuero, pues otros poblados si bien han tratado de emular lo que se celebra en centro y sur de España, la Semana Santa realizada por la iglesia de San Atanasio no emula lo que se celebra en España. Es una descendiente, es la Semana Santa de la Villa, es descendiente directo de lo que llegó de las tradiciones religiosas que llegaron en los siglos XVII y XVIII, que se instalaron en la zona y que tomaron su propio sabor y sus propios aires, por ejemplo, con el paso del Anda del Santo Sepulcro, que es indiscutiblemente de aire andaluz, los palios, las vírgenes y la incorporación de algunos otros temas locales, por ejemplo, del follaje local o de la flora, como la incorporación de las caracuchas y demás, ¿no? Entonces, esto tiene o da como resultado un sincretismo muy interesante que origina la Semana Santa de la Villa de los Santos, donde observamos aquí otra imagen del Santo Sepulcro, imponente, como siempre, heredero de los antiguos blasones de la Villa de los Santos y de su antiquísimo y vetusto templo colonial. Vemos otras imágenes y antiquísimo, rico en imágenes, en arquitectura y sin lugar a dudas una joya virreinal, una joya de los virreinatos, ¿no? De esta época hispánica, de su construcción entre el siglo XVII y XVIII, de sus estilos mudéjar y barroco, la misma compuesta por 5 naves, sus dimensiones son impresionantes, con su techumbre tachonada por miles y miles de tejas que están sostenidas por una armadura de par y nudillo clásico del arte mudéjar. El arte mudéjar que significa los que se les permitió quedarse, que es el término que se da a un arte mestizo que surge concretamente en España antes de la conquista y posteriormente, y que va a mezclar esos elementos arquitectónicos y constructivos de aquellos moros o árabes que se les permite quedarse en territorios de la España reconquistada por los cristianos y que van a ser contratados por diversos poderes civiles y eclesiásticos y van a transmitir sus conocimientos y su arte en edificios de orígenes o de tema pues eclesiástico y civil. Y esto naturalmente va a permear a la Villa de los Santos y a América, ¿no? A América primero, al país y a la Villa de los Santos. Y es el punto álgido por el cual mencionaba don Pedro de Villarreal y Guerrero, que es natural de esta zona donde se desarrolla este arte magnífico que al sitio al que llega incorpora otros elementos y que su expositor principal es el templo dedicado a San Atanasio en su artesonado, que es el que vamos a observar en esta imagen que les presento aquí, que es la maravilla anónima del templo de San Atanasio, porque en diversas guías turísticas y otro tipo de conversaciones al respecto del templo, se habla mucho sobre el barroco, sobre los altares, incluso sobre algunos altares neoclásicos que realizó el señor Blandón de Chitré a principios del siglo XX y las restauraciones que hizo en otros que presentaban avance de deterioro. Pero ¿dónde queda el artesonado? Miramos siempre a los altares, pero no miramos a esa comunión exquisita, a esa creación
y como les dije, sí, a esa comunión exquisita entre lo terrenal y lo divino. No miramos cuando vamos al templo hacia el techo, hacia esa maravilla que divide o que decorativamente protege las dos aguas y con formas geométricas nos habla de un pasado interesantísimo y bellísimo de nuestro pueblo y en el que tal vez tenga alguna presencia este personaje que les mencioné, en cuyo pueblo natal, como ya acoté previamente, Almodóvar del Campo, se encuentra el artesonado, que es esta pieza, pues, en una sola pieza más grande de toda España. Hay cosas coincidenciales, pero que nos hacen preguntarnos qué tanta relación pueden tener. Finalmente, puedo acotar que los retablos de la Villa de los Santos, que quise colocar en 3 imágenes, desde lo particular a lo general, desde un acercamiento hasta una vista pues más grande. Tenemos retablos muy ricos, un arco toral precioso con elementos mudéjares también, porque en el arco toral, que es este arco que se observa antes de el retablo mayor, tiene no solamente columnas barrocas, sino en su parte superior, arco que fue terminado en 1733 y del cual 2 rosetones hablan de personajes como Germán Muñoz y otro apellido Mendieta, posiblemente los constructores o los maestros de obra. Este conjunto de flores que se encuentra arriba también tiene orígenes mudéjares y es un término que se acuña como atauriques, que no es más que ese conjunto floral que tiene como antecedentes orígenes islámicos, lo cual hace al templo de San Atanasio una joya, como ya he dicho, virreinal y único en nuestro país, precisamente por el tema no solo de sus retablos magníficos, sino del artesonado que posee, que no hay otro que se le pueda comparar en suelo nacional, a pesar de su sencillez, pero a su vez en su sencillez nos habla de magnificencia y de poder eclesiástico. Finalmente, quiero agradecer la atención de todos con esta imagen, esta vista aérea. Doy crédito al autor de la misma, del templo dedicado a San Atanasio, una estructura maravillosa, digna de ser visitada, de ser apreciada, la cual no solamente a nivel arquitectónico tiene una importancia sin par a nivel regional y a nivel nacional, sino importante por la labor que realizó y que sigue realizando como templo parroquial en nuestros días en pro de guiar al rebaño del Señor, ¿no? Entonces, con ello quiero despedirme y señalar que con esto espero que haya podido transmitir el por qué la iglesia de San Atanasio es la iglesia madre de Azuero. Muchas gracias. A todos, buenas noches. Le habla el profesor Aris Calderón Cortés, presidente del Patronato 10 de noviembre. Cuando estábamos hablando de la actividad de hoy y la empresa Yonel y teníamos que buscar el tema para cada fin de mes, le propuse a los compañeros este tema
porque sabíamos que Antonio había trabajado ampliamente y hay mucho más que decir y sabemos que Antonio sabe mucho más y el tiempo ustedes saben que es pues nuestro principal enemigo. Definitivamente con este tema el patronato va demostrando lo que quiere el patronato 10 de noviembre. Educar, tratar de transmitirle a la ciudadanía la necesidad de detenerse un poco a analizar la historia. No solamente escuchar que la Villa de los Santos es la capital histórica de Azuero, sino que dentro de toda su estructura arquitectónica hay vestigios y muros antiquísimos que rezan la importancia de esta bella ciudad. Así, Antonio nos ha demostrado en su trabajo, que he dicho anteriormente, hay mucho más. Nos ha demostrado que ese gran templo de San Atanasio siempre lo debimos haber tenido como la diócesis. Y dirán para muchos, caramba, se llega aquí a este sentimiento de comentario como si fuera el béisbol. No es así. La historia está reclamando un espacio. Y eso es lo que hace el patronato 10 de noviembre. Tratar de buscarle el espacio que necesitamos para que estos hechos trascendentales de nuestra tierra azuerense quede en las presentes generaciones que están carentes de información. Nos hemos acostumbrado mucho a la fiesta y está bien. Vengo de una familia muy festiva, pero nos quedamos hasta la bulla. Entonces el espacio que está llenando el patronato es ese. Aquel espacio didáctico, informativo, que queda allá en el Facebook y en el Instagram, y que conocemos que también en las páginas de Sociología de Azuero encontramos mucha información importante. Las personas nos han estado en los últimos momentos llamando porque quieren integrar al patronato, y es porque estamos calando en la sociedad. Hemos llevado ese mensaje de detenerse un poco y analizar, escuchar a la historia. Por eso que hoy día el patronato tiene miembros en su interior que han formado parte de un trabajo desde el 1997 con el tema de la bandera de la provincia, y que ya poco a poco la gente sabe identificar qué es un símbolo, que es la tricolor azul, amarillo y rojo. Ese es nuestro símbolo provincial, que nació de un hecho histórico y que la Comisión Nacional de Símbolos lo considera como un tesoro nacional y que próspero a cumplir 200 años junto con nuestro glorioso grito de independencia y con la independencia de Panamá de España. De igual manera, nosotros como grupo de investigación de símbolos unido al patronato, se hizo recientemente una restauración digital del escudo de los hermanos cristianos que Antonio hace un momento hizo mención y que va a cumplir 100 años y que se tiene que hacer el uso correcto de este símbolo como lo es el escudo del distrito de Los Santos. De igual manera, se visitó en compañía con el profesor Milciades y nuestra persona al obispo, porque hay que ir poniendo las cosas en orden. El logo de la diócesis no puede seguir teniendo colores de la emoción de los Orioles de Baltimore. Todas esas cosas la historia va a tener que sacudir a la sociedad y reclamar ese escenario. Y ese es el fundamento de nuestro patronato. Y amén, que estas agrupaciones y personas y los jóvenes, como lo dijo hace un momento Antonio, con esa idea de revolucionar, pero por la buena vía, no escandalizar, sino revolucionar, hacer cambios intelectuales que nos lleven a elevar a la iglesia de San Atanasio a una basílica. Porque se requiere un ordenamiento de las cosas. Pero
siempre en cada una de las despedidas y de mis palabras como presidente del patronato, caigo en lo mismo y hago una petición a manera de críticas. Necesitamos autoridades comprometidas con el ordenamiento histórico de la Villa de los Santos. Necesitamos alcaldes compenetrados con especialistas de la historia, de la cultura, del folclore, para poder que la Villa de los Santos se presente como verdaderamente es, la capital histórica de Azuero y un pueblo sumamente importante que junto al gran coronel Segundo de Villarreal y todos nuestros próceres abrieron el camino hacia la independencia de Panamá de España. Después de mis palabras agradeciéndole a Antonio y a este grupo del patronato y también a cada uno de los que participan en las diferentes conferencias, damos el espacio para alguna consulta, preguntas y comentarios que quieran hacerle a Antonio. Y de mi parte y a nombre del Patronato 10 de noviembre, les solicitamos a ustedes que siempre se mantengan conectados y a Facebook, Instagram del Patronato y de nuestras conferencias para seguir aprendiendo, porque quienes nos acompañan aquí en cada conferencia son personas versadas en los temas, dedicados a presentar y a compartir sus conocimientos. Gracias, Antonio, de parte del patronato y de la comunidad de los Santos. Con gusto. Si alguien tiene alguna interrogante o comentario, con todo gusto estoy presto para tratar de contestar. Sí, buenas noches. Licenciado Antonio Pinzón, ¿me escucha? Correcto. Mira, habla Omar Palma Rodríguez. Yo soy, bueno, criado en el Parque Rufino Alfaro, orgullosamente, pero vivo en Chiriquí, David Chiriquí. Y tengo dos. Una pregunta es, casualmente cuando voy a la Villa de los Santos, ahora por la pandemia he dejado de ir poco tiempo. Cada vez que llego a tomarme un café ahí en el restaurante de los amigos patrocinadores de hoy, veo la cumbrera de la iglesia San Atanasio después de las últimas reparaciones. Y la verdad que da lástima, y más con la información que usted nos da, de que la iglesia tiende o se está tratando de que se convierta en una basílica menor. Y de hecho lo felicito por la presentación y también, porque yo lo he dicho aquí en David y en Los Santos en algunos lugares, que por qué la diócesis de Chitré, aunque yo tengo la mitad de mi familia de Chitré, los Rodríguez de Chitré. Entonces, es la primera vez que yo escucho a una persona pues explicando que ha habido una queja sobre la creación de la diócesis, ponerle la diócesis de Chitré. Pero sí me interesa pues que se tome en cuenta y se haga, ahora que estamos en el bicentenario, que la cumbrera contradice totalmente la arquitectura de la iglesia pues, en la cual nosotros fuimos bautizados. Y la otra preguntita ya finalizando es, si usted nos puede dar alguna luz sobre por qué se colocaban los restos de personas fallecidas en la iglesia, en las paredes. Yo he visto varias tumbas, o de hecho tenemos una familia ahí enterrada. Si tú tienes alguna información que nos puedas dar. Y lo felicito por la presentación. Claro que sí. Bueno, voy a tratar de contestar todo lo que me mencionó. El tema de la cumbrera. Justo yo sonreía cuando usted hacía alusión a eso, porque en conversaciones con el profesor Pinzón, que dicho sea de paso es mi papá, es una cuestión delicada, porque
responde, y hay que decirlo abiertamente, a una, no a una restauración, sino a una remodelación mal ejecutada. Tal cual. Yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo en ese ámbito. Yo tuve la oportunidad de pertenecer por un tiempo a patrimonio histórico en Casco Antiguo, cuando se ubicaba en el Arco Chato. Justamente cuando yo estaba entrando, estaba terminando la cuestión de esta remodelación, estas reparaciones que se hicieron en el techo y la cumbrera, sobre todo que, como vemos, presenta fracturas notables, tejas corriéndose, y esto es preocupante. Es preocupante porque se han hecho estas reparaciones en años muy seguidos. Las mismas han sido infructuosas, lo cual nos indica que no han sido ejecutadas de manera adecuada o con demasiada premura. Puedo recordar que en aquella época se apresuró el tema precisamente para que la iglesia estuviera lista para la misa de Corpus Christi en ese entonces, lo cual, como profesional del tema y como interiorista que soy, y en cuanto a lo que he podido entrar en contacto arquitectónicamente hablando, esto fue una cosa descabellada y realmente, sí, ¿por qué no decirlo? Irresponsable. Una restauración o una reparación de un techo de una iglesia tan importante como la iglesia San Atanasio en la Villa de los Santos debió de haber tomado el tiempo necesario, indiscutiblemente que fuera 6 meses, un año o lo que estuviese estipulado, de manera que se hiciera tomando todas las precauciones para que no ocurriera lo que estamos viendo, que es este desprendimiento de tejas. Todos los que hemos crecido en este heroico pueblo nunca vimos ese defecto que presenta la cumbrera hoy en día, y que pone en peligro elementos tan importantes como el artesonado. Entonces hay que poner cuidado con eso. Y saber entonces que hay que moverse en ese respecto. Y sobre el otro tema, pues sí, había que era meritorio mencionar el tema de lo de la diócesis, que bueno, ciertamente por diversos factores se estableció en Chitré en los años 60, pero como les dije, lo justo hubiese sido que hubiese estado en la Villa de los Santos por la importancia y por la labor pastoral de la iglesia de la villa a través de los siglos. Sin embargo, no es que se esté dando el tema del movimiento por la Basílica Menor, pero es una idea que hemos conversado entre diversas personas. Creo que también lo conversaba con la amiga Elena Llorach, que está presente. En una ocasión también con el padre Pedro Moreno. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ya que el tema de la diócesis pues no se puede revocar, bueno, busquemos otra salida inteligente, y en este caso lo de la Basílica Menor sería una buena opción para darle la raigambre y la importancia que la iglesia de San Atanasio se merece. Y como tercer punto, para contestar y para comentar lo que me mencionaba, el tema de las lápidas en la iglesia correspondía a personajes de importancia eclesiástica o a familias que formaran parte, digamos, de la élite colonial, que por la dignidad de las mismas pudieran tener ese acceso a ser enterrados en la iglesia, o que sus restos fueran inhumados en la misma, con una lápida que normalmente se confeccionaban en materiales nobles como el mármol. Debo mencionar, debido a que nuestros patrocinadores me preguntaban sobre el piso original. El piso que está actualmente es un piso que se
colocó en los años 60, debo decirlo, una malograda remodelación que no tuvo malas intenciones. Claro, en aquella época hubo una idea de traer cosas nuevas, cosas más bonitas, pero tristemente sucumbió el piso, sucumbieron las puertas, sucumbió el púlpito, que debiéramos como santeños en comunión con la iglesia buscar los mecanismos para restaurar el púlpito del cual quedan algunos elementos todavía en el Museo de la Nacionalidad, como la base y el paráclito, que es la paloma, el Espíritu Santo que se posaba por arriba de la cabeza del sacerdote. Entonces, se hicieron unas remodelaciones en aquella época en que incluso se removieron otras lápidas de otras familias. Aquí en casa tengo una de unos antepasados, mis tatarabuelos de apellido Bendibur, y sé también de otra familia que tienen una lápida de un personaje apellido Perigó, un argentino de apellido Perigó, que fue enterrado en la iglesia de la villa, y al igual que nosotros, esperamos que en algún momento estas lápidas, que fueron algunas sacadas en los años 60 para el cementerio y para otras partes, puedan retornar a la iglesia cuando se pueda lograr esa tan anhelada restauración integral que debe darse en el templo parroquial, sin importar que la misma dure 3 o 4 años, sino que tome el tiempo que deba tomar para que precisamente sea o cumpla ese requisito que mencioné anteriormente, que es que la misma sea integral y respete los elementos arquitectónicos y respete el término restauración sin que intervenga la remodelación u otros términos que en este caso terminarían afectando la estructura. Si alguien más tiene alguna interrogante, con mucho gusto, o comentario. Bueno, si en este espacio no hay alguna consulta o comentario. Buenas noches. Muy bien, Elena. Disculpen, buenas noches. Yo encantada con este tipo de exposiciones de Antonio. Qué maravilla que el patronato esté haciendo este tipo de intercambios culturales, sin lugar a dudas. Yo estimo muchísimo a Antonio, toda esa sapiencia, bueno, tiene de quién heredar, la verdad. Así también como el profesor Mañolín, que también siempre nos tiene grandes y tan buenos aportes. Y sí, nosotros hemos conversado en diferentes ocasiones el tema de la diócesis, que nos, como quien dice, nos quitaron, pues nos quitaron ese lugar que yo creo que nos merecíamos, así como también siento que, y también lo hemos conversado, el tema de la cabecera de la provincia, que hay como un legado histórico que por mérito pues era nuestro, ¿no? Entonces también, y nos hemos dejado como que quitar muchas cosas a lo largo de todos los años. Y por eso pues con tanta fuerza y con tanta hidalguía seguimos trabajando para que esas cosas no se den de ahora en adelante. El tema, por ejemplo, de la restauración, Antonio, que tú mencionas, curiosamente hablabas de las tejas y escuchaba a los voladores sonar, ¿no? Muy folclóricos. Y el tema, bueno, es que también qué difícil es que dejen de sonar las bombas y los voladores en un pueblo como el nuestro, cuando precisamente los estudiosos del tema siempre han indicado que eso es lo primero que debería de prohibirse. Yo por lo menos he tenido la oportunidad de viajar en varias ocasiones a Antigua Guatemala, que es un territorio donde se conserva de manera sorprendente toda la arquitectura, y allá no permiten ni siquiera sonar las bocinas de los autos, por ejemplo. Es algo sorprendente cómo a lo largo de tantos y tantos años y tantas generaciones han respetado eso, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil cambiar nosotros mismos como que el estilo de vida o las costumbres que hemos venido haciendo durante un tiempo,
y sobre todo porque, por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento, porque no sabemos lo que eso pues conlleva en esto tan importante como es esta pieza arquitectónica que tenemos en la Villa de los Santos. Pero la verdad que súper contenta y agradecida también con ustedes, con el patronato por este tipo de verdad de exposiciones, y ojalá y la próxima vez podamos ser todavía mucho más para seguir pues dando aviso a todos los santeños, que hay muchos residentes no solamente en Panamá sino en otras provincias, para que aprovechen este tipo de iniciativas porque realmente es lo que necesitamos. Como decía el presidente, a veces nos quedamos en la bulla, nos quedamos en lo bonito, en la tradición, en el folclore, pero hay mucho más que aprender, y entre más aprendemos, más valoramos y más queremos. Y yo creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias, felicidades Antonio una vez más y que pasen buenas noches. Quisiera acotar algo. Bueno, gracias a mi querida vecina Elena por su comentario. Hay una par de preguntas en el chat, quisiera contestarlas. De la refresquería nos preguntan, dice, otra pregunta, si el inicio de la construcción fue en 1721, el primer retablo en 1733 y la culminación en 1782, el tallado del techo debería haberse construido en 1746. Sería muy interesante investigar esta fecha. Y bueno, respecto a eso, sí, precisamente acoté que ese tema puede ser ambivalente porque la construcción de la techumbre debió haber sido primero, lo que es la armadura de par y nudillo, por un orden normal arquitectónicamente hablando, ¿no? Faltaría ver si la fecha corresponde concretamente a la confección del par y nudillo o en específico de estas formas geométricas, por no decirle tallas, porque no son tallas, son una consecución de formas, de formas geométricas y de otra índole que se presentan en estas vigas transversales. Y otro detalle, la construcción no fue en 1721. Lo que es de 1721 es el retablo de la Inmaculada Concepción, pero se estima que el primer retablo fue el de Cristo, o es el de Cristo crucificado, que tiene, a pesar de ser barroco, tiene detalles un poco previos, un poco más sencillos, ¿no? Tal vez un tema allí con el plateresco, pero a su vez también presenta otros detalles que otras partes de los retablos no tienen, que es que las tallas de las columnas salomónicas no son macizas, sino que son cavadas, son huecas. Entonces, para zanjar ese tema, lo que es de 1721 es el retablo de la Inmaculada Concepción, pero la construcción del templo debe ser previo. Debe estar en algún momento de la segunda mitad o tal vez de una parte tardía del siglo XVII, llámese 1600 y tanto, ¿no? Y lo otro, alguien nos pregunta por aquí, Roberto, ¿hay registros que hablen de la pequeña pila de bautizos que hay en la sacristía del templo, que hoy es donde se expone el Santísimo, ¿no? Sí, de hecho la historia es muy interesante porque hubo una época donde el sistema colonial de jerarquías estaba basado naturalmente en las mezclas raciales y en el tono de la piel. De hecho, en el libro de bautismos, ese que les conversé de 1752, en algunas partidas, por ejemplo, en las de un personaje en concreto, nos dice, esta partida se encuentra aquí por yerro, es decir, por forma antigua de decir error, pertenece al libro de blancos. Quiere decir que hay un libro, o en algún momento hubo un libro que desafortunadamente se perdió y que contenía los bautismos y demás de lo que era la población española y criolla exclusivamente, que era la élite colonial. Sabemos cómo se manejaba esto. Entonces, en base a eso,
surgen temas como esa pila bautismal. Esa pila bautismal en concreto era la pila bautismal de los esclavos, que en algún momento no tenían acceso, no se les daba acceso a la iglesia, salvo a quienes tenían dignidad de ser españoles o criollos, o tal vez se pudo haber dado las excepciones para pardos, es decir, mestizos, para los mestizos, pero en resumidas cuentas, esa pila bautismal en el momento en que se creó fue destinada para los esclavos. Se sabe que la villa pues tuvo una importante historia en el tema de la esclavitud por ser centro de político, económico, religioso y cultural, y en una época donde la esclavitud era vista como una cosa normal. No quiere decir que hoy lo sea, desde luego, pero en esa época entonces se utilizaba esa pila para esa función. Bueno, también debemos como patronato agradecerles a Jonel, la refresquería Jonel, y a toda su grupo familiar por formar parte del llamado que ha hecho el patronato de involucrar a las empresas o a las familias para que a cada fin de mes llevemos a la comunidad una información histórica, y esta vez, pues, como lo hemos visto con la iglesia de San Atanasio. Hacia atrás nos ha acompañado la empresa del Hotel Kevin. Estuvimos allí también compartiendo con la finca Pamel y recientemente con Traguitos, con el amigo Kiddy, y en cada uno de los temas las personas pudimos aprender bastante. De igual manera, hace un momento que cuando hablábamos de las cosas que hemos perdido, si no nos organizamos, si no lanzamos ese grito al aire, seguiremos perdiendo. Entonces, como lo que ya hemos perdido no lo podemos recuperar, entonces quedan las propuestas, y hay múltiples propuestas, así como está la propuesta de la basílica. Yo me he sentado y he conversado con el señor alcalde para tratar de ver que esos hechos históricos que no vuelven, que han sido arrebatados de la historia de la villa, al menos queden incrustadas permanentemente en muros que parecieran que cuando usted pasa, ¿ya? Están allí rezando las 24 horas del día lo que es, fue y será la Villa de los Santos, capital histórica de Azuero. ¿Por qué no colocar a la entrada donde están y quitar todas las propagandas que hay alrededor de las 3 estatuas que intentó comenzar a desarrollar el alcalde Camilo Sáez? Allí hay que llegar poco a poco, ir acrecentando unos muros coloniales con aspectos y letras grandes, mínima de 10 pulgadas, que digan la Villa de los Santos, capital histórica de Azuero. 10 de noviembre, cuna de la nacionalidad panameña. La Villa de los Santos abrió el camino hacia la independencia de Panamá de España, y tenemos una historia monumental que la vamos a ir viviendo. Pero ¿qué necesitamos? Que autoridades nos escuchen. Es más, aparte de autoridades, que como santeños también podamos tener, y estamos regados por todas partes, amigos y empresas que de repente nos unimos y son cinco muros. Bueno, este año vamos a hacer un muro hermoso a todo dar, el otro año hacemos otro muro con otro patrocinador. Es cuestión de comenzar a tirar ese paso hacia adelante, reclamando el espacio de la historia de la villa, ese espacio que está latente y que todo buen santeño quiere que se ocupe. Así, gracias a los amigos de Jonel, muchas gracias a todos por compartir este momento tan importante de parte del patronato. Que tengan ustedes una buena noche y un feliz fin de semana.